This is a production of World Video Bible School. To God be the glory. Otro de los aspectos de la adoración encontrados en el Nuevo Testamento es la predicación de la palabra de Dios. Se puede predicar la palabra de Dios en cualquier momento, pero aquí queremos referirnos a la predicación de la palabra de Dios como parte del servicio de adoración el primer día de la semana. De esta manera, el Señor habla a su pueblo, nos habla mediante su palabra. He aquí el mandamiento de Dios para su pueblo, para todo seguidor, para todo creyente. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Dios demanda a todo creyente, a todo seguidor, a todos sus hijos, un estudio diligente de su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la voluntad y la disposición para escuchar la palabra de Dios y conocer más de su voluntad y saber más de lo que Él nos quiere decir a nosotros. Vamos a ver el primer punto acerca de la predicación como parte de la adoración. Primeramente, la Iglesia del Señor se reúne para la predicación pública de la palabra de Dios. Estamos hablando del conjunto de creyentes. Estamos hablando del grupo de cristianos que han escogido un horario el primer día de la semana, dependiendo del horario que ellos hayan decidido, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ellos se reúnen exclusivamente para adorar a Dios y como parte de la adoración está la predicación de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 7, encontramos a Pablo predicando a los hermanos de Troas. Y dice la Biblia que él alargó el discurso hasta la medianoche. Era un primer día de la semana y Pablo reunido con los discípulos del Señor para estudiar, para profundizar, meditar, conocer más acerca de la voluntad de Dios. Qué hermosa aquella ocasión, el primer día de la semana, para estudiar, para predicar la palabra de Dios, para conocer más la voluntad de Dios. También vemos otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 17, del 10 al 12. Dice así en este texto, Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos el efecto de la predicación, cómo había esta disposición, cómo estos bereanos recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es lo que tiene que haber en la predicación. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, debe haber esa disposición, esa solicitud de escudriñar, de escuchar y conocer más la voluntad de Dios para ver si estas cosas son así. Ello fue lo que hicieron los bereanos y la Biblia dice que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Resultado de eso, creyeron en el mensaje de Dios y obedecieron el mensaje de Dios. Y eso trajo gloria a Dios. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? Amigos, esto de la reunión pública para estudiar la palabra de Dios viene de un ejemplo. Y qué mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él en su vida ministerial, en su vida terrenal, Él tuvo esta práctica de reunirse públicamente para estudiar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 4, verso 16, cuando Jesús llega a Nazaret. Dice en el verso 16 del capítulo 4 de Lucas, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de ir a las sinagogas para
enseñar, para predicar la palabra de Dios. Dice en el verso 17 de Lucas 4, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto fue lo que leyó el Señor Jesús en una reunión pública, en una sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice en el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba leyendo el libro de Isaías, el mismo libro que nosotros poseemos. Él estaba leyendo públicamente a la gente que estaba reunida la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, asistir a una reunión pública para dar a conocer la voluntad de Dios a los oyentes, al auditorio. También en el libro de Juan, capítulo 18, verso 20, 19 y 20, tenemos otro ejemplo de Jesús. Cuando era interrogado por el sumo sacerdote Anás, Jesús dijo en el verso 19 de Juan 18, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Vemos aquí Jesús tomando defensa y cómo Él manifiesta esa disposición que tuvo siempre de enseñar públicamente en las sinagogas la palabra de Dios, dar a conocer la voluntad de Dios. Esa era la costumbre de nuestro Señor. Y esa también debe ser la costumbre de todo creyente, asistir a la reunión pública de la iglesia para escuchar la voluntad de Dios, para dar a conocer a otros también lo que uno está aprendiendo. En el libro de Juan 5:39, Jesús manda a todos que debemos escudriñar las Escrituras. Eso es lo que nos enseña Jesús. Esto significa que debemos estudiar profundamente. La palabra de Dios no es solamente para leerla. La palabra de Dios no solamente es para oírla y no prestarle atención, no obedecer. La palabra de Dios es algo que nos debe ayudar a nosotros a reflexionar. Qué mejor ocasión, mis amigos, de estudiar y escuchar la palabra de Dios cuando la iglesia se reúne en conjunto, cuando todo el cuerpo de Cristo está ahí para adorar a Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros para nuestras vidas espiritualmente hablando. Vamos a mencionar el punto número 2. El punto número 2 de esta lección tiene que ver con la iglesia del Señor y su disposición para recibir la predicación de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que quieren saber más de Dios. Hambre y sed de justicia. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Y la única forma de hacer la voluntad de Dios es conociéndola. Jesús dice, son dichosos aquellos que tienen ese deseo de conocer más a Dios y por lo tanto asisten a las reuniones de la iglesia para escuchar la predicación, para escuchar la enseñanza del Señor y de esa forma alcanzar la felicidad, porque solamente Dios a través de su palabra puede darnos esa felicidad y ese gozo. Jesús nos dice aquí que debe haber esta disposición en nosotros. Hambre y sed, un deseo intenso de escuchar la palabra de Dios. Cada primer día de la semana debe ser una gran oportunidad para estar ahí lleno de entusiasmo y de gozo y de deseo de conocer más de Dios. Uno anhelando que llegue el momento de ir a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Debe estar esa disposición en nosotros, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento sirve a los cristianos como un ejemplo y como una enseñanza. ¿Y qué mejor podemos aprender de un ejemplo ocurrido en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, del 1 al 12, acerca de la disposición que tuvo el pueblo de Israel con respecto a la palabra de Dios? Antes de leer este texto, quiero decirles que Israel, cuando llegó este momento, Israel había estado cautivo 70 años en Babilonia y por los asirios. Y después de 70 años, ellos van a tener la oportunidad de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y usted en estos textos
¿Cómo era la disposición del pueblo en esos momentos? Vamos a mencionar el primer caso, el primer versículo del libro de Nehemías. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento sobre esa disposición que debe estar en el pueblo de Dios para oír la palabra del Señor. Dice en el verso 2, Esdras leía el libro de Dios en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Dice el siguiente, todo el pueblo, en el verso 3 y 5, todo el pueblo estaba atento a la exposición de la ley de Dios. Eso es lo que tiene que haber cuando hay la predicación. Atención, prestar atención al mensaje de Dios. Dice Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que hicieron para esa ocasión. Esdras estaba leyendo la palabra de Dios, estaba predicando y tenía que estar en un lugar visible y un lugar donde se le pueda oír. Esdras, en el verso 7, Esdras y otros hacían entender al pueblo la ley de Dios y el pueblo estaba atento. Eso es el deber de todos los que enseñan y predican, no solamente hablar, sino también hacer entender al pueblo la ley de Dios. Y en el siguiente dice, leían en el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo, verso 9, el pueblo se estremecía, el pueblo se conmovía oyendo la palabra de Dios. Amigos, ellos estaban 70 años sin haber escuchado la palabra de Dios y cada palabra estremecía sus corazones y conmovía sus corazones. El pueblo se gozó grandemente, verso 12, de haber entendido la palabra del Señor. Vemos este ejemplo del Antiguo Testamento, mis amigos. ¿Cuál era la disposición del pueblo de Israel a la palabra de Dios? David decía en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en otro pasaje decía, tus mandamientos valen más que el oro y que la plata. Amigos, solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos un mensaje. Cada reunión que tenemos con la iglesia para el día que estamos adorando, el primer día de la semana, Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios va a usar algún instrumento, algún hombre, algún siervo para darnos a conocer su voluntad. Y nosotros debemos regocijarnos por comprender y conocer la voluntad de Dios para tomar la decisión de ponerlo en práctica y de obedecerlo. Vamos a ver el punto número 3 de esta lección. Y esto tiene que ver con la iglesia del Señor y su desarrollo por medio de la predicación, la meditación y la interpretación de la palabra de Dios. Es importante, mis amigos, que nosotros nos desarrollemos espiritualmente y solamente eso lo podemos lograr a través de la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice que los cristianos, después de haber obedecido el Evangelio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amigos, todo creyente, todo seguidor de Cristo debe ser instruido en la doctrina del Señor, en la doctrina de Cristo. Es muy importante ser instruido en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de los hombres, ni la filosofía u opiniones humanas, sino en la doctrina que dice Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para no ser engañados. Gálatas 1, 6 al 9, Pablo dice claramente que solamente hay un evangelio y que aquellos que enseñan diferente evangelio son anatemas. Ni un ángel, ni nadie puede enseñar un evangelio diferente. Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo para no ser arrastrados al error. Vemos en el mundo de hoy una confusión religiosa, vemos diferentes evangelios, diferentes doctrinas, y nosotros por eso tenemos que asistir a las reuniones de la iglesia para escuchar la predicación de Dios y de ese modo ser instruidos también en la doctrina del Señor. Otra razón por la cual debemos ser instruidos a través de la predicación de la palabra de Dios, tal como Jesús lo dice en Mateo 22, del 37 al 39, dice que debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo.
estos mandamientos son importantes. ¿Cómo puedo ser intensificado en mi amor a Dios y en mi amor al prójimo sin oír la predicación de la palabra de Dios? Esto es muy importante. Preste atención a lo que dice 1 de Juan 4:8. Si el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que practicar el amor, tenemos que desarrollar el amor, y solamente esto viene a través de la predicación de la palabra del Señor. Amigos, si no hay amor en nosotros, y si no hay amor en la congregación hacia Dios y hacia los demás, nuestra religión no sirve, no tiene ningún valor si no hay amor. Pablo dijo en Corintios 13, del 1 al 3, si no tengo amor soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, mi fe no me sirve de nada. Necesitamos desarrollar el amor como cristianos hacia Dios y hacia el prójimo, y eso viene a través de la predicación de la palabra de Dios, que tenemos la oportunidad todos nosotros de oír. También somos estimulados a través de la predicación a dedicar nuestros talentos, el tiempo y el servicio a Dios. Hay un potencial dentro de cada uno de nosotros que tiene que ser desarrollado, descubierto y explotado para la gloria de Dios. Y eso puede ser estimulado a través de la predicación de la palabra de Dios. Recuerde aquel siervo que no usó su talento, aquel siervo que fue negligente y no usó su talento, y la sentencia de Dios, echarle afuera a las tinieblas. Amigos, necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Asistir a las reuniones para escuchar la predicación no es una opción, es una necesidad, es un mandamiento, es la forma de adorar a Dios, ir a la iglesia en su reunión pública el primer día de la semana para adorarle, escuchando su palabra atentamente y atesorándolo en nuestro corazón. En el libro de Efesios, capítulo 6, también se nos dice la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos fortalecidos en nuestra lucha contra el diablo. Y esta lucha, amigos, continuará toda nuestra existencia. Hasta el último instante que expiremos de este mundo, será nuestra lucha contra el mal, contra el diablo. Y la única forma de ser fortalecidos en esta lucha implacable, en esta lucha que durará toda esta vida, es a través del estudio o a través de la predicación de la palabra de Dios. Déjame leerle un ejemplo en el libro de Efesios, capítulo 6, mencionando algunos versículos del 14 al 17, que habla de la armadura de Dios y cómo aquí la palabra de Dios tiene mucho que ver. Por ejemplo, en el 14 dice, Efesios 6, 14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y serán verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para conocer la verdad, para estar en la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué cosa es justicia? Justicia es hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y eso viene a través de la predicación para hacer la voluntad de Dios. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Es la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y luego dice, sobre todo en el verso 16, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. La salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego tenemos que usar esto. Todo está relacionado con la palabra de Dios. Y esto viene a través, hermanos, de escuchar la predicación, de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que adorar a Dios. Amigos, un ejemplo también que vemos en el Antiguo Testamento, que nos puede ayudar muchísimo en nuestras vidas espirituales, es lo que le ocurrió al rey Josías, rey de Judá. Mire lo que la palabra de Dios logró en el corazón de este monarca, de este gobernante de Judá. En segunda de Crónicas, capítulo 34, voy a leerle solamente algunos versículos del 26 al 27. Dice segunda de Crónicas 26 y 27, un episodio en la vida de este hombre, de este gobernante. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová,
Así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Este es un hermoso ejemplo de un gobernante, de un líder de la nación de Israel, escuchando el mensaje de Dios y su disposición para obedecer. Versículo 31. Dice en el 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Verso 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Miren lo que logró la palabra de Dios en el corazón de Josías. Lo cambió, lo volvió a Dios. Dios lo restauró. Dios bendijo su periodo. Dios bendijo su gobierno. Si nuestros líderes políticos siguieran este ejemplo de Josías, si ellos se humillaran delante de Dios a través de la predicación de la palabra del Señor, si ellos decidieran obedecer al Dios, nuestra nación sería mejor. Pero no solamente los gobernantes, sino también nosotros, nuestra nación sería mejor si cada uno decidiéramos obedecer a Dios. Amigos, y esto viene a través de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre traerá un despertar espiritual para el pueblo de Dios. Siempre estaremos estimulados, fortalecidos, animados para hacer las cosas que dice Dios. Pero si uno no asiste, si uno no escucha la predicación de la palabra de Dios, entonces uno se debilitará, uno enfermará espiritualmente y tal vez muera espiritualmente. Así que todos tenemos la oportunidad el primer día de la semana, todos los santos, todos los cristianos tenemos la oportunidad de poder escuchar la predicación de la palabra de Dios y así descubrir en la Biblia lo que nos hará crecer y lo que nos hará desarrollarnos como cristianos, como hijos de Dios. Si todos hacemos eso, la iglesia será más fuerte. Nuestra nación, nuestra comunidad será más bendecida. Tratemos de escuchar y poner en práctica todo el consejo de Dios, según Hechos 27, cuál era la predicación de Pablo. Debemos dar gracias a Dios por su palabra. Debemos dar gracias a Dios que nos da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios el día primero de la semana para adorarle de esta forma. No desperdiciemos esa oportunidad. No hay nada más importante. Recuerda lo que dijo David: más que el oro, más que la plata es tu palabra, son tus mandamientos. Atesorémonos esas palabras en nuestros corazones para ser bendecidos. Tomemos la actitud de los bereanos, como vimos en Hechos 17:11. Esa actitud de escudriñar, esa actitud de conocer más de Dios, de ser. Y siempre esa misma actitud también de ver si estas cosas son ciertas de las cosas que estamos oyendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que su palabra siempre ilumine nuestros pasos, nuestros caminos y nos guíe por el sendero de la verdad y la justicia para la gloria de Dios. Otro aspecto de la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento es la oración. Después de que la iglesia del Señor había sido establecida, se dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este registro nos hace ver la importancia que tenía la oración dentro de la iglesia del Señor del primer siglo. Y en las oraciones, indicando pues la importancia de este acto dentro de la adoración a Dios. La oración es un tema muy importante en la vida cristiana. Vamos a considerar este tema y analizarlo
en detalle para poder considerar y entender bien sobre este punto. Vamos a ver el punto número 1 de este tema. Primero, ¿qué es la oración? ¿Cómo entendemos la oración? La oración es solamente un hombre hablando a Dios. Es un hombre abriendo su corazón y revelando a Dios sus sentimientos, su sentir o su pensar. La oración, según la Biblia, es una súplica, es una rogativa, es una petición seria que se hace a Dios. La oración es desear algo a favor de alguien, pedir algo para el beneficio de alguien. La oración también es una intercesión, una mediación que se hace por otra persona o por otros. También la oración es agradecimiento. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. La oración entonces implica muchas cosas. La oración, mis amigos, no es solamente una parte de la adoración. La oración es parte de nuestra vida diaria. Jesús acostumbraba a orar constantemente. Jesús muchas veces se levantaba muy temprano en la mañana y iba a un lugar aparte para orar. La oración estaba pues como parte del hábito, la costumbre de nuestro Señor. Así que si el hombre quiere bendiciones de Dios, y obviamente todos queremos bendiciones de Dios, entonces debe pedirlas en oración. Jesús enseñó a los discípulos que debemos orar siempre. Él citó parábolas donde hablaba de que no debemos desmayar en las oraciones. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestro Salvador, era un hombre que practicaba la oración y Él también enseñó a los discípulos a que deben orar. Él oró en muchas oportunidades y Él también nos dejó enseñanzas sobre la oración. En una oportunidad Jesús dijo, nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, versos 7 al 11. Y luego agrega, ¿qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús nos hace ver aquí la importancia de orar, de pedir. El que busca, encuentra. El que toca, se le abrirá. Necesitamos orar según el ejemplo de Jesús. Y en otras parábolas como la viuda y el juez injusto, nos hace ver la importancia. Los cristianos debemos orar en todo tiempo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición para los cristianos! También dice que debemos orar sin cesar. Debemos tener siempre el espíritu de la oración en 1 Tesalonicenses 5:17. La oración, mis amigos, no es un discurso memorizado. La oración no debe ser algo mecánico. La oración debe ser algo espontáneo, que brota del corazón, de un corazón agradecido. Es un corazón que expresa a Dios su deseo, el fruto de esa comunión íntima que uno tiene con Dios para poder decirle a Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una comunión, es algo que sale del corazón. Es como un niño hablando a su padre con ternura, con cariño, expresando sus sentimientos y su decir. Los cristianos, los discípulos del Señor, debemos orar con fe, como dice Santiago, el que duda no puede recibir nada. Debemos orar con fe. Debemos orar sin desmayar. Debemos orar constantemente. Debemos orar sin cesar. Debemos orar siempre. Y también debemos orar con confianza. Esta y otras enseñanzas más encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el siguiente punto de esta lección. Todos queremos orar. Todos debemos orar. Seguramente muchos están orando, pero ¿de quién oye Dios la oración?
Para que alguien quiera que Dios le escuche, para que alguien quiera que Dios le oiga, debe ser un adorador de Dios y debe ser también un hacedor de su voluntad. ¿Quién puede ser esta persona? ¿Quién puede ser el adorador y el hacedor de la voluntad de Dios? Pues solamente puede ser una persona, el cristiano. Pablo dice en Gálatas 3, 26, 27, vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces, solamente podemos ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego agregó, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Somos bautizados en Cristo para ser salvos. Al ser bautizados somos hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, podemos dirigirnos al Padre, a Dios como nuestro Padre. Y podemos pedir las cosas que Él dice o las cosas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, Dios solamente oirá a los hombres justos. ¿Y quién es un hombre justo? El hombre justo es aquel que hace la voluntad de Dios, el que practica la justicia que enseña Dios, revelada en su palabra. Permítame leerle lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 12, acerca de a quienes oye Dios. Dice él, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, solamente el cristiano, el Hijo de Dios, según revelado en la palabra de Dios, puede dirigirse a Dios como Padre. Mateo capítulo 6, verso 9. La base de esta relación es en base a Cristo Jesús. El apóstol Juan también habla acerca de a quienes responde Dios su oración. En 1 de Juan 3:22 dice lo siguiente, Juan, 1 de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéramos en oración la recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo aquel que practica la voluntad de Dios es un adorador y Dios está atento a sus oraciones. También, mis amigos, en 1 de Timoteo capítulo 2, dice de quién Dios escucha sus oraciones. 1 de Timoteo 2, verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El lugar de orar también es la adoración que hacemos el primer día de la semana cuando la iglesia está reunida. Ahí nosotros adoramos a Dios a través también de la oración. Pero acá cuando dice levantando manos santas, no está indicando la posición del cuerpo. Está indicando la vida, la santidad, la pureza que debe llevar un cristiano. Obviamente, alguien que se ha apartado del mal, alguien que practica la voluntad de Dios, Dios escuchará esa oración. No habla aquí de la posición literal de levantar las manos necesariamente, porque en la Biblia hay diferentes posturas para orar. Se puede orar de rodillas, se puede orar sentado, se puede orar postrado en el suelo, se puede orar de pie. Jesús oró en diferentes posiciones. Aún desde la cruz, Jesús oró. No hay una postura indicada en la Biblia en la cual se deba orar. Lo importante es orar con el corazón, con el entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Corintios 14. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, con el corazón, con amor, con fervor hacia Dios. Dios oye la oración entonces de aquellos que hacen su voluntad, de aquellos que son justos y de aquellos que llevan vidas limpias y puras. Vamos a ver también en la Biblia cómo era la oración en la vida de los primeros cristianos, lo que nos registra el libro de Hechos.
El libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 1, nos hace ver cuál era su práctica. Antes que la iglesia se estableciera, los discípulos del Señor, nos informa el libro de Hechos sobre la actividad de los discípulos del Señor en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí están los discípulos de Jesús, perseverando en oración y ruego. Y luego, en otro pasaje, en Hechos 2:42, ya cuando la iglesia se estableció, leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones eran fundamental en la vida de la iglesia del primer siglo. Luego, en el capítulo 6, verso 4, tenemos otro ejemplo también de los discípulos de la iglesia del primer siglo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración era fundamental en la vida de los primeros cristianos. Y tenemos un hermoso ejemplo de un gentil llamado Cornelio, que luego llegó a ser convertido a Cristo. En el verso 4 leemos acerca del hábito de este hombre. Él, mirándole fijamente, Hechos 10:4, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio era un hombre, aunque no era cristiano en este momento, él llegó a serlo después de escuchar la predicación del apóstol Pedro. Pero aquí vemos el ejemplo de este hombre, que las oraciones habían llegado a la presencia de Dios. Dios está atento a aquellos hombres que buscan la justicia, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos el ejemplo de la iglesia, cómo ellos perseveraban en las oraciones, cómo ellos persistían en las oraciones, y el ejemplo de otras personas más. Esto era fundamental, por lo tanto, en la iglesia, como parte de la adoración de la iglesia del primer siglo. Vamos a ver el tercer punto de esta lección. Nuestra oración debe ser en el nombre de Jesucristo. Jesús enseñó que debemos orar en su nombre. Dios es el Padre y dador de toda bendición. Es bueno que le invoquemos para que nos ayude en todo, o para darle gracias por todas las bendiciones que Él está otorgando. Aunque tenemos que reconocer que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace llover. Dios bendice a todos. Sin embargo, solamente pocos pueden dar gracias por todo eso. Jesús enseñó a los discípulos que debemos orar y debemos ser persistentes en la oración y debemos perseverar en la oración, pero Jesús también dice que nosotros debemos orar en su nombre. Toda oración debe ser dada en el nombre de Jesucristo. En el libro de Juan, vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús enseñando a los discípulos cómo deben orar y cómo deben pedir, y siempre diciendo en el nombre de Jesucristo. En el mismo Juan capítulo 15, verso 16 dice lo siguiente, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y otro pasaje más en Juan 16, versículo 24 y versículo 26, dice en el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esta enseñanza de Jesús, dando indicaciones a los discípulos y registrada ahora en la Biblia de que toda oración debe ser en el nombre de Jesucristo. Amigos, pero pedir en el nombre de Jesús no es más que, no se piense que es como un talismán o como un amuleto que se debe añadir o al principio o al final de la oración. Es la oración en Él.
con su aprobación, con su respaldo, por todo lo que Él es. Es un reconocimiento de toda su investidura con que Él está. Él es Señor, Él es dueño, Él es amo, Él tiene todo poder y señorío en los cielos y en la tierra, tiene toda autoridad. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesús es el ungido de Dios, el Hijo, el Rey que vino a este mundo a reinar. Y además de todo eso, en otros pasajes, la Biblia dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús está investido de mucho poder. Su investidura es grandiosa y nosotros tenemos que tener este reconocimiento de lo que la investidura de Cristo en el momento que estamos pronunciando su nombre, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, por lo que es Jesucristo, por lo que Él ha hecho y por lo que es. No es solamente un amuleto, un talismán, un decir, un nombre por decir, sin reconocer sus atributos y su investidura. Vamos a ver como cuarto punto sobre la oración. ¿Por qué cosas debemos orar? ¿Y por qué cosas debe orar el cristiano? Un análisis de la oración de Jesús revela cosas que nosotros podemos orar. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, nosotros encontramos la oración de Jesús, cómo debe ser. En la oración de Jesús aprendemos una lección. En la forma como Él enseñó a los discípulos a orar, Él pide 5 cosas espirituales y solamente una cosa material en la oración de Jesús. Recuerda que los discípulos habían pedido que les enseñen cómo orar y Jesús dice cómo debemos orar. 5 peticiones espirituales y solamente una material. ¿Cuáles son esas 5 peticiones espirituales? Jesús dice, primeramente, venga tu reino. El reino es la iglesia de Cristo. Cuando Jesús enseñó a esto, todavía no había venido la iglesia. Ya sabemos que la iglesia empezó después de la muerte de Jesucristo y después de la ascensión de Jesucristo. Y Jesús estaba orando que venga el reino de Dios, donde se haga la voluntad de Dios. Debemos orar por la iglesia. Hay muchos lugares donde no ha llegado la iglesia del Señor. Y debemos orar porque esa iglesia llegue a ese lugar, llegue a esa comunidad, llegue a ese pueblo. Jesús dice, debemos orar, venga tu reino. Y luego dice, en la segunda petición, Jesús dice que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Segunda petición de Jesús, segunda petición espiritual, que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que este mundo necesita es que se haga la voluntad de Dios para que haya paz y armonía y haya justicia. Si no está la voluntad de Dios en la tierra, no habrá nada de eso. Y por eso debemos orar porque se haga la voluntad de Dios. Y finalmente, en el verso 11, Él dice, el pan nuestro de cada día. Esta es la única petición material que hace Jesús. Jesús dice que debemos orar por el pan de cada día. Cada día debemos orar por el pan. Y luego agregan más peticiones espirituales. Perdónanos nuestras deudas. Debemos pedir a Dios el perdón de nuestros pecados. Otra petición espiritual, no nos metas en tentación. No permitas que seamos tentados. Y otra petición espiritual en el verso 13, líbranos del mal, que el mal no venga sobre nosotros. Vemos en este ejemplo de la oración de Jesús cómo deben ser nuestras oraciones. Tenemos este gran ejemplo, pero también otros textos en la Biblia revelan que debemos orar por los gobernantes de nuestra nación. También debemos orar por los cristianos, por los que están predicando la palabra de Dios. Debemos orar por la congregación, debemos orar por nuestra familia, debemos orar por nuestros amigos, debemos orar por los perdidos, debemos orar también por nuestros enemigos, debemos orar por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar por nuestra nación para que sea salva. Esta es una hermosa petición del apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 10, verso
1, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo le pediría a usted que, así como Pablo pedía por Israel, pida usted también por su nación, por su país, por su pueblo, por su comunidad. Es bueno pedir a Dios porque bendiga a nuestro país, a nuestra nación. Nuestro país necesita las bendiciones de Dios. Nuestro pueblo necesita las bendiciones de Dios. Así como el anhelo que tenía Pablo en su corazón por Israel, así también nosotros debemos pedir por nuestro país, por nuestro pueblo, por nuestros compatriotas, para que ellos también lleguen a conocer la voluntad de Dios y la obedezcan. Hay muchas cosas que pedir, pero más debemos enfocar en las cosas espirituales. No debemos excedernos solamente pidiendo cosas materiales. Jesús nos enseña en su oración que más debemos pedir en cosas espirituales y no tanto en las materiales. Mis amigos, si la oración en algún momento parece no ser contestada, el cristiano no debe desanimarse. Bueno, la Biblia también dice que debemos orar por los enfermos, por los necesitados. Hay tanto que pedir, hay tanta necesidad en este mundo. Pero si nuestra oración parece no ser contestada, no debemos desanimarnos, no debemos perder la fe. Dios es bueno, Dios es justo, Él sabe. Tal vez Dios está esperando un momento adecuado para responder. O tal vez Dios ha reservado algo mejor por lo que se oró. Simplemente no debemos desanimarnos. Y para ir terminando, vamos a ver otra de las cosas importantes que debemos considerar en la oración. Hay algunas advertencias en la palabra de Dios. Jesús enseña en el libro de Mateo, capítulo 6, algunas advertencias para nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 5, Jesús habla de que no debemos usar vanas repeticiones, verso 7, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No debemos usar palabras mecanizadas, palabras memorizadas, palabras sin sentido, palabras sin entenderlas y sin sentir en el corazón. No debemos tratar de ostentar piedad para impresionar a los demás. Eso no agrada a Dios. También Jesús dice en el verso 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si queremos que Dios perdone, tener la disposición completa de perdonar a los demás también. Vamos concluyendo con esta lección. La oración es de gran valor si la ponemos en práctica en la adoración y en nuestras vidas personal. Como cristianos tenemos el gran privilegio de invocar a Dios. Podemos acercarnos al trono de gracia con toda confianza. La oración es un acto de amor filial. La oración es un ejercicio de la fe. La fe en Dios, nuestra fe en Dios es expresada. La oración, a través de la oración expresamos gratitud. A través de la oración alabamos a Dios. La oración tiene un papel importante. Expresamos nuestra dependencia y nuestra sumisión a Dios y también la intercesión en favor de los otros. La oración es un poder. La oración es algo necesario. ¿Por qué quedarnos sin ese poder? Dios te bendiga. This is a production of World Video Bible School. To God be the glory.